Buen día, profesora. A continuación se expondrá a través de mi compañero y participante Carlos Alcántara, mi persona Víctor Lizardo, a exponerle todos los puntos relativos a la actividad respectiva, los cuales son los siguientes: variables e hipótesis, el muestreo, la medición, técnicas de recolección y análisis de datos cualitativos, cuantitativos, validez y confiabilidad, el software de análisis de información cualitativa, tipos y características. Ahora bien, la variable, la variable no es más aquella figura investigativa lo cual se basa en un símbolo y que da un cierto valor calificando a seres, personas, objetos, fenómenos o agentes que se sometan a cualquier tipo de investigación, dándole así un valor a cualquier objeto de esa naturaleza. Ahora bien, la variable puede someterse a cambios y modificaciones a través del tiempo. El fenómeno que se esté estudiando, los individuos u objetos que se estén evaluando en ese momento, puede someterse al tiempo a una modificación o una alteración dependiendo del tiempo. Es decir, si estudiamos en el aspecto penal, estudiamos las condiciones diarias de las cárceles, dentro de 10 años, eso va a ser alterable por las condiciones dadas. Puede ser mejor o peor la situación o el fenómeno que se está estudiando para ese entonces. El ejemplo de la variable se puede dar en muchas vertientes y muchas calificaciones. Se puede estudiar en el grado educacional, investigativo, científico, cualquier tema, materia o aspecto que pueda someterse a cuantificación, es decir, a estadísticas, a series numéricas, que sea científico o no, puede someterse a una estadística que arroje o ventile un resultado para resolver el respectivo problema que se esté dando o conflicto en esa investigación. La hipótesis no es más que una proposición fáctica. Pues bien, el investigador al momento de realizar una variable, una técnica de recolección o cualquier tipo de sus componentes investigativos, debe tener claro lo que es una hipótesis para que no se someta a ambigüedades o incertidumbres, y por medio de esta ambigüedad o incertidumbre o mala aplicabilidad de técnica se dé una alteración o no se llegue al resultado que quiere ese investigador resolver o demostrar frente a todo el aglomerado social que quiera demostrar. La hipótesis, por ser una proposición fáctica, también viene a ser aquella fuente, es decir, aquella teoría de conocimientos, ideas, que por medio de todas las técnicas cuantitativas se va a ventilar o se va a proyectar esa idea o esa hipótesis. La muestra o el muestreo, como se le llama, el muestreo no es más que un subconjunto de la población. La muestra viene a ser una naturaleza micro a comparación de la población. Si la población, obviamente no existe muestra, pues de aquí se deriva. La población, aparte de eso, vendrá siendo el aspecto macro, es decir, como investigador quiero realizar una evaluación, un diagnóstico en un país, en este caso Venezuela. Mi muestra o en la parte específica vendrá siendo la cantidad de personas, seres, objetos, fenómenos que voy a estudiar en esa problemática determinada. Es decir, Venezuela es lo macro, que es la población, la muestra es Barquisimeto, donde yo me quiero enfatizar y es donde se encuentra la problemática que quiero estudiar, de macro, meso y micro. Pues bien, la medición vendría a ser una figura también investigativa y de aplicabilidad, pues de aquí se desprende el instrumento que se va a realizar para aclarar esas incógnitas, esas estadísticas que se han tomado, esas muestras, esa población, por medio de la medición o de todas sus variables latentes que se encuentran allí, se va a demostrar, es decir, la confiabilidad del instrumento, todo aquello que le dé garantía y certeza a esa investigación. Es decir, podemos haber realizado una investigación expedita, eficaz,
Pero si no ejecutamos o no aplicamos un buen instrumento, no va a tener un buen resultado y va a dar un resultado alterable a lo que se quiere llegar. La medición se da también por la operacionalización, es decir, donde van sus objetivos específicos, sus series de componentes, es decir, la ítems, y posteriormente viene el instrumento. El instrumento es donde se va a aplicar, por lo menos en muchos casos se aplica. Con mi compañero y yo aplicamos un instrumento tricotómico, se basa en 3 preguntas y por lo tanto a través de la respuesta que den los individuos que se interroga, se va a someter eso. Eso es todo, muchísimas gracias. Mi compañero a continuación va a seguir los puntos a tratar. Técnicas de recolección de datos cuantitativos, su validez y confiabilidad. La recolección de datos es toda información recabada. Se hace por medio de entrevistas, cuestionarios y observación, donde el investigador obtiene y desarrolla métodos de información para lograr sus meta objetivos. Existen 2 niveles de análisis cuantitativo. El primero es el análisis descriptivo, el segundo es el análisis ligado a la hipótesis. El análisis descriptivo consiste en asignar un atributo a cada una de las variables del modelo teórico. El análisis ligado a la hipótesis nos indica que cada una de las hipótesis planteadas en el estudio debe ser objeto de una verificación. La verificación se debe realizar con las herramientas estadísticas que se definen sobre la base. La confiabilidad y validez. La confiabilidad se refiere al nivel exacto y la consistencia de los resultados que se obtuvieron cuando se aplicó el instrumento por segunda vez en las mismas condiciones como sea posible de la primera. Asimismo, más que una técnica, tiene que ver con la esencia de la ciencia misma. El software de análisis de información cualitativa, tipos y sus características. Software es un conjunto de programas y rutinas que permiten al computador realizar determinadas tareas. Cuando hablamos de datos cualitativos nos referimos generalmente de textos, tales como periódicos, películas, comedias, mensajes, etc. Los programas informáticos que nos ayudan en el análisis cualitativo son herramientas que nos facilitan la tarea de reducir datos obtenidos en el proceso de la investigación. Existen muchos programas en el mercado, así como uno de los más utilizados es el QDA Miner, que su tipo es un paquete de software fácil de usar en los análisis de los datos cualitativos para la codificación, anotar, recuperar y analizar pequeñas y grandes colecciones de documentos. Sus características: ofrece mayores niveles de ayuda de computadora para la codificación cualitativa, análisis estructural y informe. Para finalizar, considero que se ha brindado un breve análisis de información, así como los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, donde se puede determinar que los 2 métodos poseen ventajas y desventajas. Un análisis de información, para que sea confiable, se debe coordinar la investigación cuantitativa y cualitativa desde que iniciamos la investigación.